más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy te voy a predicar la tercera parte de esta serie que se llama Hecho en Gólgota, porque ahí fue donde se consumó, se escribió, se vivió nuestra salvación. Y hoy quiero hablarte de un tema muy interesante, y la palabra en hebreo para el tema que te voy a predicar hoy es Goel. Y cuando traducimos Goel del hebreo al español, es redentor familiar. Al inglés lo traducen a kinsmanship. Pero es bien interesante cómo vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a rescatar el concepto basándonos en unas escrituras que hizo Jeremías de la compra de un pedazo de terreno, para explicarte cómo esa porción de Jeremías nos aclara tanto lo que pasó cuando Dios le entregó todo este universo a Adán y Eva. Fallaron, pecaron, hipotecaron todo en las manos del diablo, y tuvo que venir Jesús como nuestro redentor familiar a rescatar todo eso, no solamente para llevarnos al cielo, sino también para que nos fuera bien aquí en la tierra. Espero que le saques la enseñanza que yo te he querido comunicar en este mensaje. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso a Él. Vamos a comenzar hablándole un poquito del tema que le voy a predicar el día de hoy. Es un tema de esos que es bien difícil encontrarle una manera de podérselo comunicar a usted de forma fácil, porque es bastante serio lo que le voy a compartir el día de hoy. ¿Cómo dice el título del mensaje? Multimedia, si me ayuda. El redentor familiar. Usted no entiende hasta ahorita qué quiere decir eso del redentor familiar, ¿ok? La forma en que se escribe en hebreo lo tiene usted ahí, y la forma en que se pronuncia la tiene ahí, y quiere decir redentor divino. Hoy usted va a aprender tanto de esta prédica sobre algo que le va a ayudar a usted para el resto de su vida como cristiano que es, ¿ok? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 5 al 8. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Póngale mucha atención. El diablo le dice a Jesús, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué le dice el diablo a Jesús que se lo va a dar? Porque a mí, dice el diablo, me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Puede sentarse. Comencemos con esto. Comencemos entendiendo que Jesús está siendo tentado. Y mientras Jesús está siendo tentado, el diablo le hace una oferta. Y la oferta que Jesús le hace, que el diablo le hace a Jesús es: adórame. Y si me adoras, todo lo que ves yo te lo puedo dar a ti. Y Satanás usa un término bien interesante porque es como un término de legalidad. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y Jesús no le dice nada. En otras palabras, Jesús está de acuerdo con Satanás que todos los reinos literalmente están bajo el gobierno de Satanás. Y la Biblia dice que Dios es, ¿verdad?, Señor de señores, y que Él es dueño de toda la tierra. Entonces uno dice: ¿qué está pasando acá? ¿Okay? Y ahí es donde vamos a entrar para que usted pueda entender una revelación tan poderosa que usted creo que jamás la había escuchado. Si nosotros, escuche bien, si nosotros acudimos a las palabras hebreas del Antiguo Testamento, si vamos a su significado y al valor numérico, porque el hebreo tiene esa virtud de que cada letra tiene un valor numérico, si no hacemos eso, perdemos una gran parte del mensaje que Dios nos quería dar. O sea, el hebreo no es una religión, no es un idioma fácil. Cada letra tiene un valor numérico. Y aparte de eso, cada palabra tiene un montón de significados. Entonces, las cosas de Dios son lo más importante para el ser humano. Entonces, no nos podemos quedar nosotros con lo que yo le acabo de leer, en inglés o en español, como se lo lea. Yo tengo el reto que en teología se le llama de hacer una exégesis, de ir al texto y ver exactamente el panorama completo, no solamente lo que yo estoy leyendo. ¿Me va entendiendo? Y debemos vivir en base al mensaje exacto que Él nos quiso comunicar. Ahora, ¿cómo arribamos exactamente a lo que Dios me quiso comunicar? ¿Ah? Entonces ya sabemos que cuando nos comunicamos, póngale atención a esto, cuando yo me comunico, transmitimos 3 mensajes. Ahorita que yo estoy predicando, yo estoy transmitiendo 3 mensajes para ustedes. ¿Cuál es el primer mensaje? El primer mensaje es lo que yo quise decir, lo que yo escribí. Según yo, lo que yo escribí, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero hay un segundo mensaje, y el segundo mensaje es lo que realmente dije. Porque qué tal si lo que yo dije, lo dije con palabras que para mí significan una cosa y para usted significan otra. Y la tercer comunicación que di es lo que usted entendió. Yo pude haber querido decir una cosa, pero usted entendió otra. ¿Ah? Entonces, eso es en la comunicación diaria que nosotros tenemos. Ahora imaginémonos la comunicación bíblica, que es un asunto de condenación o de salvación. Ahora, lo mismo sucede con la Biblia, aunque en la comunicación bíblica hay principalmente 2 mensajes: lo que Dios quiso comunicar y lo que yo entendí que Él me dijo. Ese riesgo siempre se va a correr, que yo entendí algo diferente de lo que Dios me quiso decir. Pero hay un tercer mensaje que alguien puede entender, porque en algunos casos la persona va a escuchar lo que quiso escuchar. Hay personas que cuando la Biblia les dice algo que ataca una conducta que ellos tienen, ellos no lo quieren escuchar. Pero cuando llegan a una parte bonita de la Biblia, eso sí lo quieren escuchar. ¿Me está entendiendo? Entonces, y póngase a pensar que aparte de eso hay cientos
cientos de diferentes iglesias, formas de creer. ¿Por qué razón? Porque cada quien entendió las cosas como le dio la gana o como alguien le entendió y se la siguió enseñando a los demás. Cuando yo voy al original, se pierde ese riesgo de que andemos inventando. ¿Va conmigo hasta allí? Ahora, además de eso, comunicamos mediante 3 instrumentos totalmente distintos. El lenguaje verbal, que es lo que yo estoy hablando, este es un lenguaje verbal, pero después de eso está el mensaje paraverbal, y ese es el tono y el volumen de voz y la velocidad con la que yo le estoy hablando. Y el tercero es el mensaje no verbal, que son los gestos, la postura y la expresión facial. Ahora, quiero que entienda que de esas 3 cosas, cuando yo leo la Biblia, ninguna de esas 3 cosas puedo ver, porque yo no veo al escritor. Si Jesús dijo, consumado es, yo no sé con qué velocidad lo dijo, no lo sé si lo gritó, ¿verdad? No sé si lo dijo con voz fuerte, con una voz temblorosa, simplemente leo. Entonces uno tiene que ir entendiendo todo eso cuando lee la Biblia para no terminar con un mensaje equivocado. Y hoy veremos qué quiso decirnos Dios con la muerte de su Hijo desde una perspectiva que probablemente no habíamos escuchado. ¿Qué nos quiso decir Dios con la muerte de su Hijo? Porque sí, nos han dicho que Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso es un pedacito así de la razón por la que Cristo murió. En su bosquejo, y lástima a ustedes que están en la iglesia en línea, que no tienen un bosquejo, pero ahí agarre una libreta y vaya apuntando. Punto número 1, ¿ok? Satanás, el Dios de este mundo. Vamos a entender eso. Vamos a entender por qué Dios mismo en su palabra le llama al diablo el Dios de este mundo. ¿Por qué cuando el diablo tienta a Jesús le ofrece todos los reinos del mundo y Jesús no le dio ninguna objeción? Es interesante que la Biblia llama a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces, ¿y el diablo? También la misma Biblia le llama que es un Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Y Jesús no contradice lo que el diablo dijo. Entonces vamos a tratar de entender esto. La verdad es que cuando Adán pecó, ¿ok? Cuando Adán peca ya en el huerto del Edén, vamos a suponer, aquí estamos nosotros, 2026, y Adán pecó por aquí, ¿ok? Y desde aquí hasta allá hay muchos años y muchas cosas que fueron pasando. Este es el tema cultural, el tema del idioma, ¿verdad? ¿Cuál era la cultura de ese entonces? La forma en que el pueblo hebreo cree en el 2026 no es la forma en que creían allá en los tiempos de Adán y Eva. Es más, hubo un tiempo que el pueblo hebreo creía que lo bueno venía de Dios y lo malo también venía de Dios. Hasta el año 500 antes de Cristo llegaron a entender que lo malo venía del diablo y lo bueno venía de Dios. Y eso se refleja en la Escritura, la creencia del pueblo de Israel. ¿Van conmigo hasta ahí? Ahora, la verdad es que cuando Adán pecó allá, toda capacidad de gobierno fue entregada a Satanás. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Todo se le entregó al diablo. Satanás tiene potestad y dominio sobre los reinos de la tierra. 2 Corintios 4:4, mire lo que dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Cómo lo llama la Biblia Satanás? El Dios de este mundo. Veamos otro versículo. En Juan 12:31, versión Dios habla hoy. Este es el momento, dice la palabra, en que el mundo será juzgado. Y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Oiga lo que dice. En los tiempos de Jesús, ¿quién mandaba? Satanás. En las esferas
de gobierno en todos los reyes de la tierra, quien mandaba era Satanás. El Dios de ese tiempo era Satanás. O sea, ese error que Adán y Eva cometió allá en el huerto del Edén, de cometer pecado, vino a perjudicar, vamos a suponer ahí por el año 30 que Cristo estuvo en la tierra. La creencia era del pueblo de Dios, es que el rey del mundo espiritual en la tierra era Satanás, que él era el que gobernaba. Ahora, hoy aprendemos que la obra de Jesús en la cruz no solo se trató de salvación del pecado, porque eso es lo que nosotros siempre hemos aprendido. La muerte de Cristo significa que Él murió para que nosotros pudiéramos para ser redimidos de nuestros pecados y podamos ir al cielo. Esa es una gran verdad, pero no es toda la verdad. ¿Está entendiendo? Entonces, también Jesús vino a restaurar algo bien importante que les hablé la semana pasada, que en la Biblia, desde Génesis, comienza a aparecer la palabra shalom. Y la palabra shalom aparece más de 250 veces. La palabra shalom quiere decir plenitud, quiere decir completo. Quiere decir que si usted dice yo estoy en un estado de shalom, usted está diciendo yo estoy completo, a mí no me falta nada, yo estoy feliz todos los días, qué vida la que Dios me dio. Pero eso no es lo que nosotros experimentamos todos los días. Lo que experimentamos de la gente es qué día más terrible. Imagínate, hoy llovió, me podían haber dado trabajo de pintura afuera, pero llovió y no pude trabajar. Y entonces comenzamos nosotros con ese montón de quejas. No, es que ese dolor no se me va y este dolor es peligroso porque, ¿verdad? Y voy a tener que ir a ver el doctor y un montón de cosas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos en un estado de shalom. O sea, Dios hace a Adán y Eva pleno, completito. Ellos vagaban por el jardín desnudos los dos, imagínense. Ahora dijéramos nosotros, eso es 3X lo que estos están viviendo, pero ellos tranquilos. ¿Ok? Pero de repente cuando pecan comienzan a taparse y se apartan de Dios. Pero no solamente fue que se apartaron de Dios, no solamente fue que introdujeron el pecado al mundo, sino que también le entregaron la llave de toda la humanidad a Satanás. Y ahí está incluido usted, su esposa, sus hijos, el shalom lo explicamos, esas 8 palabras, ¿verdad? ¿Se recuerda? Que una bendición que Dios nos dio en su shalom fue la identidad. Que hoy todo mundo carece de una verdadera identidad. Hay personas que tienen toda la capacidad y todo el potencial para ser empresarios, para hacer dinero y no lo hacen. ¿Por qué? Porque adoptaron la identidad equivocada de que no se puede. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, además, aparte de venir, o sea, Jesús vino a restaurarnos del problema del pecado, pero aparte de eso vino a restaurarnos del estado de shalom, que ya lo expliqué el domingo pasado, esas 8 cosas que Satanás nos robó. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros, Él nos las devuelve. ¿Se recuerda? Que la primera palabra que Jesús habló después de resucitado fue paz, y paz en hebreo quiere decir shalom, lo cual indica de que cuando Cristo muere y resucita, el shalom que Adán perdió, Jesús lo recupera y nos lo devuelve a nosotros. Pero no solamente eso, además vino a quitarle todo poder y autoridad a Satanás. ¿Por qué Satanás cuando Jesús lo tienta le dice todo eso es mío, a mí me lo entregaron? ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. No estaba mintiendo el diablo, ¿verdad? Pero más adelante cuando Jesús resucita, ¿qué dice Jesús? Toda potestad me ha sido dada y toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuándo le fue dada? ¿Por qué no le dijo eso a Satanás? ¿Por qué no le dijo Satanás mentiroso? Toda potestad se me ha sido dada a mí y toda autoridad se me ha sido dada a mí. ¿Por qué Jesús no le dijo eso a Satanás? Porque no había muerto todavía y porque no había resucitado todavía. Estas palabras las dice Jesús después de ser resucitado.
toda potestad me es dada. O sea, todo lo que el diablo me dijo cuando me tentó que era de él, ahora es mío. Esa es una tercera cosa que Jesús vino a recuperar. Es más, para mi criterio, ese es mi criterio, ¿ok? Usted tenga el suyo o agarre el mío si le gusta. Pero para mí, Jesús vino a una sola cosa. Y de esa una sola cosa se desprenden todas las demás. Él vino a recuperar el poder y la autoridad. Y cuando Él recupera el poder y la autoridad, Él me puede dar salvación. Él me puede devolver mi identidad, mi propósito y todo lo demás. Y Él puede compartir conmigo de su poder, de su autoridad, para que nosotros prediquemos con poder y autoridad. Hermanos, anoche tuvimos un encuentro, vengo del encuentro, y tuvimos por lo menos 5 personas poseídas. Una de ellas, su mamá practica vudú. Y desde chiquita la ponía a ella a que le ayudara. Y esa es una de ellas. El mundo está terrible. ¿Y sabe qué? Cuando oramos por ella, me comenzó a decir, aquí siento un nudo que va para arriba y aquí está y de aquí no se me quiere ir. Oramos por ella, ¡boom!, salió el nudo. ¿Por qué? Por el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos permite y comparte con nosotros. Ahora, póngale cuidado a este versículo. Colosenses capítulo 2, verso 15, no está en la prédica multimedia. Dice, mire lo que dice Pablo. Pablo era un abogado. Pablo fue educado por Gamaliel. Gamaliel fue un miembro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, era como un juez de los más alto rango era Gamaliel. Y Gamaliel era el maestro de Pablo. Pablo literalmente era un abogado. Y entonces cuando Pablo escribe Colosenses capítulo 2 verso 15, es un abogado que nos está dando la perspectiva legal de lo que pasó entre Jesús y Satanás. Y dice el verso 15 de Colosenses 2, no está en sus notas. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, a Satanás, a todos los demonios que se rebelaron con él, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros vamos a estudiar eso de que los exhibió públicamente, literalmente Pablo nos está diciendo que Jesús dejó a Satanás desnudo, sin nada, sin saco, sin camisa, sin pantalones. Ahí lo demás imagíneselo usted. Sin nada. El mismo que le dijo a Jesús, ves todo me fue dado a mí. Ahora Jesús le está diciendo, Satanás, dice Pablo, está desnudo, no tiene absolutamente nada. Ese para mí es una gran alegría, porque así no estaban las cosas antes de Cristo. Pero después de Cristo la cosa cambió. Pero la gente de antes de Cristo y de los tiempos de Cristo y la gente de ahora está igual de amolada, está igual de fregada. Espero que la IA le traduzca bien a él. Que antes de Cristo y en los tiempos de Cristo. ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura. Nos adueñamos de las bendiciones de la Escritura. Vamos a entrar al segundo punto. Mira, esto se va a poner mejor. Cada capítulo se va a ir poniendo mejor. Una explicación divina. Esto me interesó cuando yo lo comencé a estudiar. Yo nunca lo había visto. Para entender cómo la tierra fue entregada a Satanás, debemos ir al libro de Jeremías. Hoy creo que le voy a predicar solamente la mitad de esto. Así de que se queda pendiente porque el otro domingo terminamos la otra mitad. Póngale atención a esta lectura. Jeremías era un profeta. Y estaba el problema de que en esos días de Jeremías, el pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. Y después fue llevado un grupo de ellos a Egipto. Y Jeremías era el profeta que Dios estaba usando en esos tiempos, de la gente cautiva, ¿verdad? Un día estaba aquí, otro día Dios lo mandaba a otro lado y él andaba profetizando.
Y resulta que un día se aparece un pariente por ahí y le dice: Jeremías, tengo un terrenito que te lo quiero vender. Mire todo lo que aprendemos de la venta de ese terreno. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anamael, era su primo, hijo de Salum, tu tío, le dice Dios, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho. Póngale atención a eso que está ahí, que dice: porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Diga conmigo: derecho de compra. Apúntelo por ahí, aunque está subrayado, derecho de compra, ¿ok? Le dice: él tiene derecho a ella para comprarla. Verso 8. Y vino a mí, o sea, el primer versículo fue Dios diciéndole a Jeremías. Ahora dice Jeremías: y vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, mire dónde estaba el pobre Jeremías, comprando tierra en la cárcel. Le dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de herencia. Este es otro derecho. ¿Cuál es el primer derecho? Derecho de compra. Y le dice ahora: tuyo es el derecho de... Mire cuando uno estudia las joyas que puede rescatar de la palabra. Derecho de compra, derecho de heredad. A ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era la palabra de Jehová. Mira, hasta para comprar un terrenito en aquellos tiempos la gente se dejaba dirigir por Dios. Ahora la gente se muda de un estado para otro solo porque allá están más baratas las casas, sin hablar con Dios. Dice: y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero diciendo 17 ciclos de plata. Verso 10. Y escribí la carta. Póngale atención a esto. Escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Póngale atención al verso 11. Tomé luego la carta de venta sellada. Diga conmigo: carta de venta sellada, según el derecho y costumbre. Esto era una ley que así se tenía que hacer. ¿Qué? ¿Qué era lo que se tenía que hacer así? Hacer un documento sellado. Era un pergamino que se le ponía un sello y la copia abierta. Eran dos documentos los que se hacían. Uno se hacía lo enrollaban el pergamino, se escribía por los dos lados, lo sellaban y quedaba el pergamino sellado. El otro era un pergamino abierto. ¿Va entendiendo hasta ahí? Okay. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas. Ya son dos. Una era la carta sellada y la otra era la carta abierta. Esta carta de venta sellada, dice, y esta carta de venta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Escuche bien. Aquí se mencionan dos derechos: el derecho de compra o redención. En hebreo se usa la palabra Geulá para decir derecho de compra y derecho de redención en el verso 7. Y el derecho de herencia, que en hebreo se dice Yerushá, ¿ok? En el verso 8. Dos derechos diferentes. En el verso 11 se nos dice que había dos copias, según el derecho y la costumbre. La copia sellada era un documento escrito por ambos lados
y sellada, se le ponía un sello a ese documento. Por tradición y por costumbre de los antepasados, esta era la modalidad: 2 copias. No se aburra, porque esto le va a abrir los ojos a usted como no tiene idea. En la copia abierta, según la costumbre, se podía vender y colocar el nombre del comprador. O sea, en la copia abierta haga lo que usted quiera, ¿verdad? Yo se la vendo a Juan Pérez, ¿verdad? Y papá, y hago lo que quiera. Pero la sellada, esa no se abre. ¿Por qué? Mire, en la copia abierta, según la costumbre, venda. La copia sellada se quedaba con la familia original que la había heredado, para probar que provenía de su linaje y de su sangre, porque la tierra en Israel, eso es algo sagrado. Por aquí está el tiempo de las tribus, allá está Adán y Eva, allá están los tiempos de Jesús, allá estamos nosotros. En los tiempos de las tribus de Israel, cuando llegan a la tierra prometida, Josué reparte las tierras a las 12 tribus, y cada tribu repartió pedacitos de tierra a familias. Entonces la tierra se podía rastrear, ¿me entiendes? Se podía rastrear a ver quién era la familia original, porque esa familia original tenía el derecho de quien fuera allá adelante de poder comprarla para que la tierra siguiera quedando en la familia. ¿Cuál era el objetivo? Que la tierra siguiera en la misma familia. Ahora, vamos al punto 3. El redentor familiar. Para entender cómo la tierra fue entregada a Satanás, debemos ir al libro de Jeremías, como ya lo hicimos. Si el comprador moría, vamos a suponer, Jeremías la compraba y allá lo mataron en Babilonia o en Egipto. Ahora la tierra quedaba a la deriva. Ahora, ¿qué se hace con esa tierra? Había que ir ¿a quién? Al redentor familiar. El redentor familiar tenía el derecho de que si quedaba un pariente de Jeremías vivo, se la compraba. ¿A qué precio? Al precio que le diera la gana vender. Pero tenía el derecho de comprar. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora resulta que el pariente cercano podía redimir la propiedad, y a eso se le llamaba, al que redimía la propiedad, se le llamaba el redentor familiar. En inglés se llama Kinsman Redeemer. Se dice en inglés, Kinsman Redeemer. En español es el redentor familiar. En hebreo se le llama, avánzame ahí por favor, se le llama Goel. ¿Cómo se le llama? Goel. Entonces, ese Goel es un personaje interesante, ¿verdad? Porque es el que tiene el derecho a comprar esa propiedad para que siga siendo propiedad de la familia original. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, creo que me han entendido. Ahora, este tenía la responsabilidad de rescatar, restaurar o proteger a la familia. Un ejemplo claro lo encontramos en Ruth, capítulo 4, verso del 1 al 7. ¿Ha leído esa historia? Es una historia interesante, porque le voy a leer un pedacito. Dice, ¿se recuerda usted? Noemí con su marido y sus 2 hijos se fue a Moab. Allá comenzaron a vivir en Moab. Sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una era Ruth y la otra era Orfa. ¿Ok? Resulta que con los días se muere el esposo de Noemí, y con los días se mueren los 2 hijos de Noemí, y quedan 3 viudas. Y Noemí dice, no, yo tengo que regresar a mi tierra, Jerusalén, y a la que me quiera seguir, que me siga, ¿verdad? Conocemos la historia. La única que la sigue es Ruth, que le dice, suegra, su tierra será mi tierra y su Dios será mi Dios. ¿Ok? Ahora, cuando Ruth llega, Noemí dice, qué muchacha más buena onda esta. Se vino conmigo a pesar de la pobreza en la que yo vivo. Me ama tanto, ama a mi
pueblo ama a mi Dios. Y yo prediqué un mensaje sobre esto hace unos años atrás, lo puede buscar en YouTube. Le dice: hija, báñese, lávese la cara, échese un poquito ahí de achote, maquillaje. Y esta noche hay un pariente mío que se llama Boaz, o Boaz lo traducen unas. Vayas a meter usted a su campo y hágase ahí la que anda recogiendo espigas, pero el objetivo es que ese hombre va a ser suyo. ¿Ok? Y ya usted conoce la historia. Ruth se va bien bañadita, bien pintadita, bien vestida. La ve Boaz y Boaz dice: por el amor de Dios, qué bizcocho el que me acaba de dar. Qué cosa más preciosa esta mujer, ¿verdad? Y entonces de una vez Boaz dice: es que yo la quiero para mí, yo me voy a casar con esta. Viejas como esta no se cruzan todos los días, ¿verdad? Y es más, fíjese, ella está recogiendo espigas. Ella recoge lo que los que piscaban el campo iban dejando por accidente. Y Boaz les dice: ¿saben qué? Llévense espigas y déjenlas así, déjenlas caer como que para que ella lleve mucho trigo a su casa. Y se enamoró el tipo. Y ahí comienza la lectura. Boaz dice: subió dice Boaz: yo esta mujer la quiero para mí, pero hay un problema. Está la ley del redentor familiar. ¿Qué tiene que ver eso con Ruth? Bueno, leamos. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí dice: pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: hey, fulano. ¿Quién es el fulano? El pariente, el redentor familiar. Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos allí. Y ellos se sentaron. Miren qué bonito hacer un video en YouTube para todo esto. Verso 3. Luego dijo al pariente: oye, pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. ¿Quién era Elimelec? El marido de Noemí, pero como ya tronó, se murió. Verso 4 dice: y yo decidí hacértelo saber. ¿Por qué? Porque será la ley. Hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están sentados. O sea, según Boaz, esto iba a ser pan comido. El tipo iba a decir: no, yo no quiero esa tierra. Y de los ancianos de mi pueblo: si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, bueno, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. O sea, habían dos redentores. ¿Cómo le estamos llamando a la prédica? 2 redentores familiares, pero este tenía el primer lugar. Boaz era segundo. Este tenía que decir no para que Boaz lo pudiera comprar la tierra. Y entonces la cosa se le pone complicada a él y le dice: y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo la compro. Y el pobre Boaz dice: se me fue la vieja, se me fue la mujer, por el amor de Dios. Entonces viene Boaz y le dice: espérate, le dice. Entonces replicó Boaz y le dice: el mismo día que compre las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. ¿Por qué? Porque Ruth, esto era propiedad del esposo de Noemí, pero el esposo de Noemí tenía 2 hijos. Esta tierra, la mitad le pertenecía a uno de los hijos y la otra mitad le pertenecía al otro hijo, pero como aquel no dejó semilla, ni este dejó semilla, pero Ruth está metida ahí, le dice: ¿sabes qué? La tierra viene con un paquete. Y el otro no había visto la belleza de esta mujer,
¿verdad? Y entonces dice, ¿sabe? Le dice, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, porque había una ley también que el que se adueñaba de estas cosas tenía que tener relaciones con ella para que tuviera hijos, para restaurar la vergüenza del otro, pues que no había dejado familia. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Dice Boaz, mía. Y es que en aquellos entonces, mi hermano, no es de que usted se la llevaba para el cuarto y hacía lo que quería, no. Ella todavía se le fue a meter debajo de la cobija. Y él le dijo, mamita, aquí las cosas no se hacen así. Le dijo, vaya y agarrémosla suave, porque así como usted quiere, no. Como las moabitas eran más pícaras, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una historia real de otro redentor familiar. ¿Ok? Lo bueno de esto es que ya estamos aprendiendo bastante sobre lo que es el redentor familiar. ¿Ok? Ahora, los escritores del Nuevo Testamento nos dicen algo que nos permite, no nos permite ignorar el Antiguo Testamento. Póngale atención. Romanos 15:4, porque usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver el de Jeremías con el de Ruth, con Jesús? No tiene nada que ver. Entonces, vea lo que dice. Pablo, mire lo que dice aquí en Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué Dios permitió que estas historias quedaran ahí? Diga conmigo, para enseñarme a mí. ¿Qué nos quería enseñar? Todo este tema del redentor familiar. Y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire lo que dice Hebreos 10:1. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Esta era una ley. ¿Qué era esta ley entonces? Del redentor familiar. Era una ley que tenía que respetarse al momento de vender una propiedad. Era una ley, y dice Pablo, las leyes del Antiguo Testamento, ¿qué dice que son? Siga leyendo conmigo. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. ¿Y qué es el bien venidero que vamos a tener nosotros ya en el Nuevo Testamento? A Cristo, que va a venir a morir por nosotros. Entonces, todo esto nos está anunciando lo que tiene el libro de Hebreos. Ahora, aquí nos queda claro que el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo. Dígalo conmigo, el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo. Ustedes no comieron. Hay pupusas a la salida. ¿Ok? Cuando hablamos del dominio sobre la tierra, en Lucas 4, que Jesús reconoce claramente que Satanás tiene dominio sobre este mundo, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Satanás tiene dominio, Jesús lo acepta. Bueno, aquí le explico qué está pasando. Dios es quien creó el universo. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios. El dominio total de la tierra pertenece ¿a quién? A nuestro Padre Dios. ¿Ok? ¿Quién es el dueño de la tierra? Aquí puede ser que un pedazo de tierra se lo dieron a la tribu de Judá, se lo dieron a la tribu de Benjamín, pero aquí el dueño de todo es ¿quién? Dios. Mira, esto se va a poner bueno. Lástima que no vamos a poder terminar. En el siguiente punto, mire, nos queda más claro. La familia original, escríbale ahí, la familia original. Y aquí vamos a dejar para retomar la semana que viene. Mire qué importante esto. Génesis 1:26. Aquí es donde está el meollo del asunto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, póngale atención, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en toda la tierra. Dios lo dice. El dueño de toda la tierra dice, bueno, Adán y Eva,
les entrego la carta abierta. Ya, como que ya los que son listos de ustedes ya saben para dónde vamos. Aquí te entrego la carta abierta. Tú eres dueño de toda la tierra. ¿Qué pasa? Días o meses o quién sabe si años después, el taradito de Adán le hipoteca todo el diablo. Hasta los tiempos de Cristo. Ahora, Dios era el rey de todo el universo y de la eternidad. Y Adán y Eva eran los virreyes prácticamente de la tierra, así como los españoles conquistaron América y pusieron virreyes, ¿verdad? En diferentes lugares, México, Perú y todo eso, pusieron virreyes. Bueno, Adán y Eva eran como los virreyes de la tierra. Ahora, es necesaria la intervención del Rey Jesús para arreglar este asunto. Él es el único que lo puede arreglar. Así como allá el pariente de Boaz es el único, aquí el único, porque ¿cuál era la familia original, dueños de toda la tierra? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el único que va a venir a la tierra en cuerpo es Jesús. Porque para redimir la tierra, esa gente que se la pasa diciendo que la Trinidad es una locura, no es una locura, porque había que redimir la tierra y solamente la podía redimir un humano de carne y hueso. Y tenía que redimir la tierra en base al precio que se demandara por devolver la tierra. Y el precio que se demandaba era vida, sangre. Dígame usted si no es necesario que el Hijo de Dios viniera en carne. Lástima que no vamos a poder terminar porque yo estoy emocionado. Ahora, es necesaria la intervención del Rey Jesús para arreglar este asunto. Mire, se recuerdan que hablamos de un redentor familiar. Ya lo repetí como 40,000 veces. Ahora recapitulemos. Okay. Y aquí nos vamos a quedar. Dios tiene el dominio original. Se lo pasa a Adán y Eva. Hay dos escrituras. No lo dice Génesis, pero le voy a adelantar algo muy interesante que yo en mi vida nunca lo había visto. Allá en el Apocalipsis capítulo 5 en adelante aparece un gran problema. Aparece un rollo enrollado, sellado, y hay que abrirlo, y el único que lo puede abrir es el redentor familiar, Jesús. No le voy a hablar más porque entonces echo a perder la otra prédica. Pero sabe, eso del redentor familiar es algo tan, pero tan importante que mandé a hacer algo para que a usted jamás se le vaya a olvidar esta prédica. Me metí en un lío grande. Vamos a salir de él. Esto que tengo aquí me lo voy a quitar porque salen unas lonjitas por ahí. Esto que está aquí es nuestra vida, es nuestra razón de vivir, nuestro Goel, nuestro redentor familiar. Sin él esto no tiene sentido. Boaz encontró un pariente porque quería un pedazo de tierra, pero no quería tierra, más quería Ruth. Jeremías estaba comprando un pedazo de tierra y trajo testigos y todo, ¿verdad? Y selló todo para que se hiciera todo por el libro. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros estábamos con el lodo hasta aquí, perdidos en el pecado, y no había manera.
de nosotros ser redimidos, para que Dios nos llevara a la eternidad. Pero no solo, como le digo, Dios no solamente mandó a su Hijo para redimirnos del pecado. Él nos quiere devolver el derecho a la tierra que le había dado Adán y Eva. A veces nosotros no podemos comprar, amados hermanos, pero ni un pedacito de 10 por 20. No tenemos la economía. Tenemos un montón de deudas, un montón de problemas. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no hemos entendido que somos los herederos. La Biblia dice que somos coherederos. Como no creemos en estos principios, no demandamos. Si el redentor familiar es nuestro Señor Jesucristo, y me estoy adelantando a lo de la semana que viene, cuando Cristo se va, Él dice que nos da su poder y autoridad a nosotros. ¿Sobre qué? Sobre la tierra que le había dado a Adán, que se necesitó un segundo Adán para que viniera a redimir la tierra, para que ahora Él nos reparta nuestro pedacito. Pero si usted se la pasa pensando, no, eso es para el que tiene dinero, yo jamás voy a tener casa aquí, y sigues pensando así, te vas a mentalizar así, y lo vamos a dejar hasta aquí. Recapitulemos para que me lo agarre la semana que viene, aunque yo sé que muchos de ustedes tal vez no van a venir. Dios tiene el dominio original, se lo pasa a Adán y Eva. Hay dos escrituras, una abierta y una sellada. Dios se queda con la escritura sellada, la podemos ver allá en Apocalipsis. Adán y Eva pierden el dominio, hipotecaron la tierra al enemigo al comer del árbol, pecaron, desobedecieron, obedecieron a la serpiente. Ese dominio fue transferido a Satanás. Después de que Cristo muere en la cruz y resucita, ese dominio es devuelto a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se va al cielo, nos dice que no nos va a dejar huérfanos, que va a dejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a andar a la deriva, el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el dueño original de la tierra y está en nosotros. Dígame usted si no tenemos derecho a salir de la pobreza. Dígame usted si no tenemos derecho a ser bendecidos aquí en la tierra. Póngase de pie. Muy interesante, cuando a Jesús le preguntan si él cree en el divorcio, él dice, en el principio no fue así. Y hay tanto poder en el principio, en el Génesis. Y aquí en Génesis 1:26 tenemos la historia de cuando el Señor literalmente le da la escritura abierta a Adán y Eva para que señoreen la tierra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en la tierra. Y ya nos dimos cuenta que Adán y Eva perdieron el señorío de la tierra. Y habiéndola perdido ellos, pues la perdimos nosotros también. Y nosotros sin señorío en la tierra no somos nada. Pero qué poderoso que cuando Jesús muere y Jesús resucita y Él saluda por primera vez, la palabra que salió de su boca fue Shalom, como diciendo esa plenitud que habían perdido en Adán y Eva, esa plenitud de Génesis 1:26 que perdió Adán y Eva, la habían perdido ustedes, ahora yo se las regreso a usted. Esa palabra Shalom quiere decir, como diciendo Jesús, de ahora en adelante van a ser plenos otra vez. Pero la mayoría de cristianos no experimentan esa plenitud. ¿Por qué? Porque ignoramos estas partes tan poderosas en la Biblia. Y si tú no le sirves al Señor, este es un gran momento para que te conectes de una manera tremenda con ese Redentor familiar, para que no solamente seas heredero de esa ciudadanía en los cielos, sino que también para que Dios te bendiga aquí en la tierra. El que hayas sufrido, el que hayas pasado penumbras allá afuera, es porque estabas quizá caminando alejado de Dios, pero cuando nos acercamos a Él,
la cosa cambia porque Él nos devuelve el poder y Él nos devuelve la autoridad. Haz esta oración conmigo. Di conmigo: Padre, estoy muy agradecido por haberme quitado todos mis pecados y por haberme dejado blanco como la nieve. Señor, me arrepiento de mis desaciertos, me arrepiento de mis errores y te prometo caminar guiado por ti de ahora en adelante. Y gracias por esta salvación que me estás entregando este día tan especial. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si hiciste esta oración, siempre al final de cada mensaje yo reto a los nuevos a que se conecten con la palabra. Y a eso le llamamos discipulado. Cualquier iglesia donde vayas, que tengas cerca de tu casa, que sea una iglesia significativa. No te vayas a meter a una iglesia que van de retroceso. No, métete en una iglesia que van en avanzada y convence al pastor, al liderazgo. Dígale: yo quiero ser discipulado. Que te discipulen bien y crecerás muy bien. Y entre más crezcas, más Dios te va a poder usar. Y a todos los demás que siempre escuchan mis prédicas, los saludo en esta ocasión muy especial y que Dios me los bendiga. Y hasta el próximo mensaje. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande